Hola chicas, ¿cómo están? Aquí en este podcast Diamante, temporada 3, y hoy con unos invitados, bueno, de lujo para nosotros, que primero, como ya les dijimos, les agradecemos infinito que nos hayan respondido los mensajes, que nos hayan esperado el tiempo porque perdimos la brújula, pero aquí estamos y bueno, aquí está David Barea, Jordi Barea, que son hermanos y que son especialistas en tierra plana. Entonces, muchas gracias chicos por estar con nosotros el día de hoy. Y como les dije, ahora los saludo y les dejo la pregunta que a mí me viene desde que los conocí. ¿En qué momento ustedes dijeron, por aquí? ¿En qué momento llegó el gusanito de decir, vamos a investigar la tierra plana? ¿En qué momento? Y bueno, gracias. ¿Qué tal? Pues un saludazo a vosotras tres que estáis aquí, a toda la gente que va a escuchar, Nancy, Charo y Lore. Y muchas gracias a ustedes por haberse también tomado la molestia de querer contactar y de querer tener esta búsqueda también de algo tan importante como es la cosmología y la cosmogonía, ¿no? Cómo es el lugar que habitamos y cómo lo vemos nosotros también. Algo que nos ha venido dada la respuesta a todos desde pequeños en el mismo sistema educativo. Y que tú preguntabas, ¿no? Para enlazar a tu pregunta rápidamente, ¿cuándo? Pues mira, Jordi y yo siempre hemos tenido muchas inquietudes de muy jovencitos y en muchos temas. Obviamente este nos llegó un poquito más tarde, pero bueno, yo creo que todos de pequeños nos preguntábamos, ¿no? Ya, ¿cómo puede ser que la gravedad haga esto, que la gravedad haga lo otro, que en Australia está en boca abajo y no se caigan, etcétera? Preguntas que siempre te vienen de pequeñito y bueno, pues ahí las dejas porque te dan la respuesta. Pero sí, pues lo retomamos ya pues hará unos 6-7 años, con unos 35 años, ahora tenemos 42 y la verdad que se nos abrió un camino extraordinario y maravilloso, no solo de conexión y de conocer dónde vivimos, sino también de lo que formamos parte y quiénes somos, ¿no? Es un viaje para afuera y para adentro. Así que un poquito vino por allí. Ok. Jordi. Ok. Bueno, pues también agradecer tanto a Charo, Lore como a Nancy por la invitación y a todos los oyentes. Y bueno, tú decías que me has perdido la brújula. Creo que hay que recuperar la brújula interior, la primera, para podernos reorientar nuevamente, ¿no? En este sinsentido de vida en el que parece que la sociedad nos ha embutido. Y para eso están los paradigmas, ¿no? Un poquito encasillados tanto en la economía, uno ya sabe, simplemente tiene que ver cómo funciona el mundo a través de unos que crean el dinero y controlan a las sociedades con él. El paradigma religioso, bueno, si lo has también un poquito investigado, pues te darás cuenta cómo se ha generado una jerarquización de las mismas religiones y a partir de ahí las personas pues ven el mundo de una manera en concreto. Y creo que ahora le toca al paradigma científico, que era como inmaculado, ¿no? En ese ateísmo que nos dijeron, que buscaba la verdad absoluta, pero vemos que están también unos intereses ocultos en la salud. Mucha gente, por suerte, ya se ha dado cuenta y ahora creo que le toca más, un poquito a ese paradigma más astronómico, si lo queréis llamar de esa manera, a través de las agencias espaciales que nos habían pues, creado, ¿no? Un modelo cosmológico y cosmogónico en el cual nosotros pues, vivíamos, fruto de la casualidad y de la nada. Y recordad que la primera herida de la psique, del alma, que dijo Freud, justamente es el copernicanismo, ¿no? Porque justo esa herida es, como he dicho antes, ¿no? Asociada a ese paradigma más científico de las agencias espaciales, astronómico, nos ubican en un lugar ahí vagando, fruto de la casualidad, y justamente cuando te das cuenta y pones en duda a este paradigma científico, te cambia tu misión de la vida. Te cambia porque te vuelves a repreguntar esas cuestiones que te habían dado unas respuestas sin realmente haberlas formulado tú mismo y sin haber podido comprobarlas. Entonces, bueno, ese también sería, una vez entras de lleno a cuestionar el paradigma científico, pues te vas al paradigma filosófico en cuanto a qué relación tienes tú con el mundo que habitamos, porque te cambia tu percepción. Y bueno, como ha dicho el Tete, ¿no? Ya siempre hemos rebuscado en muchos aspectos desde jovencitos, pero la trigonometría esférica creo que se carga de lleno la esfera. A partir de aquí, entre todos, intentemos buscar realmente el lugar que habitamos, nuestro propio propósito, tanto individual como colectivo,
pero las medidas, las matemáticas, justamente como nos educaron con ellas, son las que hemos puesto encima de la mesa para falsear cualquier sistema y no cuadra lo que nos han contado con lo que podemos observar. Exacto, exacto. Y por eso, bueno, hoy estamos aquí porque, como decíamos antes, nosotras también hemos visto esta diferencia en cuanto a lo que nos muestran, a las imágenes, a lo que nos enseñan, como bien dices, en todo este sistema piramidal, ¿no? En todo el sistema piramidal de todo tipo, como bien dices, religión, economía, política, etcétera. Y más en esta información. Entonces, pues sin más, yo creo que lo importante por lo que estamos aquí es, tenemos varias preguntas nosotras acerca de cómo ustedes han llegado a ver que la Tierra no es como nos la pintan. Mira, realmente nos intentamos siempre basar en toda esta investigación en las pruebas más objetivas y empíricas que podemos, ¿no? Y desde luego están las observaciones a larga distancia que cualquiera de nosotros ya las puede hacer, porque a día de hoy, pues gracias, tenemos tecnología al alcance de cualquiera, no es como antiguamente, hace 50, 80, 200 años, que no podíamos, ¿no? A día de hoy todo el mundo puede tener acceso a un telescopio, a una cámara con un gran angular, con larga distancia, y puede hacer esas observaciones. Y realmente hay muchísimas a lo largo de todo el plano. Aquí en España, en Estados Unidos, en México seguro que tienen, en Estados Unidos, en Buenos Aires. Entonces, hoy en día se pueden ver objetos, pero cuando digo objetos hablo de edificios, hablo de montañas, hablo de islas prácticamente enteras que apenas se podrían ver, y ahí están a la vista de cualquiera, incluso muchas veces a simple ojo, ¿no? Entonces, las observaciones a larga distancia nos dan a entender que no existe la esfericidad tal y como nos la han contado, ¿no? Luego también, además, tenemos que el horizonte siempre está a nivel de los ojos, por mucho que nos elevemos. Se han lanzado, ya sea a nivel de mar, siempre queda a nivel de los ojos, y además recto, ya sea a lo alto de una montaña, ya sea cuando subimos a un avión, o incluso cuando se lanzan globos con cámaras rectilineales a 34 kilómetros de altura, 40, el horizonte sigue estando recto y a nivel de los ojos. Eso nos dice que no vivimos en una esfera también. Entonces, pues existen también experimentación en grandes lagos, más allá de la mecánica de fluidos, que no se puede curvar el agua quedándose adherida a ningún exterior del contenedor esférico, ¿no? Pero también se han hecho pruebas con láseres a larga distancia y nos da que vivimos que el agua es plana, evidentemente, y pues siempre busca su nivel. Entonces, la esfericidad de la Tierra, por múltiples experimentaciones empíricas que a día de hoy cualquiera puede hacer, pues se da cuenta uno, si quiere darse esa oportunidad de cuestionar, de la imposibilidad de la esfera, ¿no? Y luego, además, está también el no movimiento de la Tierra. Por eso se habla de una Tierra plana y estacionaria, porque no se está moviendo. Lo que se mueve es lo que vemos arriba de nuestra cabeza, ¿no? El Sol, la Luna y las estrellas. Y además en un movimiento que es perpetuo, como si fuera un reloj perfecto, a lo largo de los años, de los siglos y de los milenios. Claro, yo por eso he arrancado, ¿no?, con la trigonometría esférica, porque al final tenemos el problema de el horizonte, que es geométrico, como si tendría que ser si vinimos en una bola. Por lo tanto, yo si me elevo a cierta distancia, si tengo una tangente, por Pitágoras mismo, llegaré, ¿no?, al límite de ese objeto, que es la esfera en este caso. Pero nosotros, al hacer las mediciones y tantas, ¿no?, que se han hecho a lo largo del mundo, pues se pueden ver miles de objetos, montañas, edificios que deberían estar ocultos, ya no sino en metros, sino en kilómetros por debajo de ese horizonte geométrico. Por lo tanto, nosotros decimos que el horizonte es óptico, por supuesto. Y ahí tienes que entender cómo funciona el ojo, la refracción, el punto de fuga. Bueno, hay un montón de características, ¿no?, que hacen propio de nuestra visión que hay que tener en cuenta. Y en ese revisionismo histórico dices, espera, ¿quién creó estas teorías?, ¿no? Entonces, claro, ya te vas dando cuenta de que ni los antiguos, ya como Eratóstenes, habían definido realmente con un experimento científico tal y como nos lo cuentan, sino que ese experimento se puede formular de diferentes maneras y en vez de darte el diámetro de la Tierra, capaz que con esos mismos cálculos y ese mismo proceder matemático te podría dar la distancia
de la Tierra al Sol, ¿no? Con esas sombras dibujadas en diferentes lugares. Y en ese revisionismo histórico también te das cuenta que ya no solo Eratóstenes, en ese horizonte geométrico, encuentras también a Einstein, que es también el que dijo un poquito, ¿no? Con ese experimento de Michelson-Morley que se había formulado, el no movimiento de la Tierra. Entonces ahí te encuentras con un montón de científicos también de la academia que disienten y disentían en ese momento de lo que académicamente se estableció. Y a partir de ahí, bueno, más allá de cargarse el éter como medio donde se propaga la luz y la energía, pues claro, han hecho un constructo donde sobre todo se asentaron las bases de que la Tierra se está moviendo en rotación, en translación, bueno, en un sinfín en nutación, en precesión, en un sinfín de movimientos que nosotros no notamos nada, y cuando haces el revisionismo te das cuenta de que tampoco hay ningún experimento científico que lo haya comprobado. Entonces estamos siempre pues a expectativa, ¿no? de esas instituciones que son las que te dicen cómo tienes que vivir, qué te tienes que poner en los brazos, en otro aspecto, ¿no? Como el de la salud. Y entonces, claro, la gente, cuando se da cuenta de que te han engañado en algún aspecto de la sociedad, pues también pones en duda el resto. Y justamente tírate el hilo y te das cuenta de que todo es un castillo de naipes construido sobre ideas, rezándole para que el anterior tuviera razón, y al final vienen las agencias espaciales a confirmar, sobre todo ya con ese viaje del hombre a la luna, quien se lo quiera creer, como que ya tenemos una fotografía del lugar donde habitamos. Exacto. Y por ejemplo, nosotros hicimos también una exploración de la pintura del Bosco, en donde ahí se ve precisamente el domo, y exactamente así como él la pintó, así la hemos visto nosotros. Y otra cosa que nos llama muchísimo la atención, que hablábamos y que lo mencionaste, David, ahorita, es la luna. El movimiento de la luna, yo comentaba el otro día que de repente tú ves la luna, ¿no? La luna llena o la luna X, y ves el conejo ahí, dichoso conejo. Te vas a descansar, al otro día abres la puerta y la luna sigue ahí mismo. O sea, a ver, ¿no se supone que tendría que dar la vuelta y ya no verla? ¿Qué pasa con esa situación? Y es algo que y yo sé que ustedes tienen algo de respuesta. No, realmente, o sea, con la luna pasan dos cosas increíbles, ¿no? Que son dos casualidades, que una de ellas es que siempre le veamos la misma cara a la luna, que nos dicen oficialmente que es por la llamada velocidad sincrónica, porque la luna tarda lo mismo en rotar, justamente lo mismo en rotar sobre sí misma, que en dar la vuelta, trasladarse alrededor de la Tierra. Bueno, pues gracias a esa casualidad es que siempre le vemos la misma cara a la luna. Ya se tiene que dar, por probabilidades yo creo que nunca se llegaría a ella, ¿no? Pero bueno, casualmente se da. Y luego otra es que vemos al Sol y a la Luna del mismo tamaño. Y también eso nos dicen oficialmente que no es así, pero nosotros lo podemos contemplar así porque el Sol es 400 veces más grande que la Luna y está 400 veces más lejos que la Luna. Entonces, gracias a esa casualidad también es que los podemos ver a los dos del mismo tamaño, que ello implica que gracias a esa casualidad increíble podamos ver eclipses totales, porque si no tuvieran el mismo tamaño no se podrían eclipsar totalmente en la Luna y el Sol, ¿no? Así que disfrutemos de esa casualidad que nos permite en estos días de hoy pues disfrutar y tener esos eclipses totales también. Entonces sí, y lo que tú dices pues también, ¿no? Son relacionado con los ciclos de la Luna. Mira, es un gran reloj. Con la Luna tenemos el ciclo sinódico, que cada 223 ciclos sinódicos, la de las fases de la Luna, pues ocurren 84 eclipses, ¿no? Que ese es el ciclo de Saros, ya conocido incluso por los babilonios. Y con eso siempre se han predicho los eclipses. Por eso los babilonios, los caldeos, los mayas y los veras, todos los antiguos de las civilizaciones sabían cuándo se iban a dar eclipses, porque estaba el ciclo de Saros, porque es un reloj que se sigue repitiendo eternamente, ¿no? Y luego pues tienes el otro ciclo, que es el metónico, también para intentar cada 19 años pues sincronizar los movimientos del Sol, la velocidad del Sol con la de la Luna. Son dos ciclos muy importantes, ¿no? Que rigen nuestros tiempos, porque el tiempo es la repetición de los movimientos que se dan en el cielo. Sí, pero simplemente acotar una cosita. La Luna no está, cuando nos levantamos por la mañana, en el mismo lugar de cuando la dejamos por la noche. Simplemente eso, que se mueve un poquito,
de respecto cuando tú la viste, ¿no? Antes de acostarte. Eso, astrológicamente, el Sol sabemos que se mueve 15 grados cada hora, o como mejor, más fácil, 30 grados cada 2 horas, que es lo que ocupa, ¿no? Cada constelación. Y la Luna, obviamente, pues se mueve en mucho menos grados, porque entre otras cosas está solo 2 días y medio prácticamente en cada signo. Cada constelación. Claro, mientras que el Sol aguanta los 30 días. Pero también hay que tener en cuenta que nosotros pensamos que no vemos el objeto real. Siempre vemos los objetos aparentes, es decir, el reflejo de esos objetos o de su luz reflejada en la atmósfera. Y no hay que olvidar que la atmósfera está llena de agua. Por lo tanto, si tú le quieres llamar en esa especie de domo, de visión particular, individual, que tenemos cada uno de nosotros. Pero el objeto real es muy difícil. Es como cuando tú quieres triangular debajo del agua, donde está realmente el objeto fuera, ¿no? Debajo de la piscina, estás en un medio, y no hay que olvidar que nuestra atmósfera también es un medio acuoso donde hay una refracción y por lo tanto es prácticamente imposible triangular el objeto que nosotros aparentemente vemos en el cielo. No podemos realmente saber su ubicación real. Ok, entiendo. Porque también en cierto momento vemos en el día a veces la luna y el sol al mismo tiempo. Sí, claro, eso depende de las fases de la luna. Claro, de las fases de la luna, claro. Pero se supone que debería de girar, o sea, debería de dar la vuelta, ¿no? Es lo que te dicen. Es lo que yo entiendo. Sí, pero eso no está del todo reñido con la teoría oficial. Entonces, ya te digo, la Tierra plana, en el aspecto más científico, académico, para mí, en las mediciones de, sobre todo, esos objetos que no se podrían ver porque estarían debajo de la curvatura, por lo tanto, ni tu tangente visual los podría alcanzar. Ajá. Lo que pasa en los cielos es muy complicado porque no hay manera real de ir a experimentar con ello. Ya te he hablado un poquito de la atmósfera, sí. Entonces se complica. Pero la Tierra no es ni plana ni esférica por lo que esté ocurriendo arriba en los cielos, sino por lo que se puede medir y constatar aquí en el terreno. Al final la naturaleza es el juez último y tenemos que, a mi entender, y al de muchos, debemos de llevar los esfuerzos justamente a comprobar aquí, in situ. Y luego, con el tiempo, con recursos y capacidades científicas, capaz que podemos luego explorar otros límites. Ok, entiendo. Okay. Y luego hay que entender también que, igual que detrás de la historia que está reescrita por la orden académica de los jesuitas, ¿no? Ese brazo armado militar, también todos los astrónomos son los jesuitas, fueron los que pusieron también a financiar tanto a Copérnico, a Galileo, a Kepler, hasta Nashus Kirchner, hasta Maximilian Hell, que fue el que midió presuntamente la distancia de la Tierra al Sol, con la unidad astronómica, el propio Georges Lamet, ¿no? Con el Big Bang, también jesuitas. Los podemos ver que esa orden ha copado muchas partes de la sociedad, tanto en historia, en astronomía y en manera intencionada de hacernos ver a la sociedad una percepción en concreto. Sí, y cómo influyen políticamente, siempre, en todas las eras. Claro, yo por eso me he dejado al principio el paradigma político, ya lo he dado por sentado que todo el mundo ya duda del mismo. Sí, claro. Sí. Nosotras dudamos de todo. Sí. Ok, entonces, retomando, lo de, ya entendimos que no, lo que pasa en el cielo no nos muestra cómo es la Tierra, ¿no? Esto ya lo comprendimos nosotros porque pensábamos que tenía como esta relación para nosotros poder como medir cómo es la Tierra. Entonces, regresándonos a aterrizar aquí, aparte, lo que decía Lore al principio de las murallas de hielo, ¿ustedes han visto algo de eso o igual es algo que se dice y no sabemos? Mira, en cuanto de las murallas de hielo, se han visto, o sea, hay grabaciones en la Antártida, que sería el perímetro, ¿no? Toda la Antártida para nosotros, el modelo que manejamos es todo el perímetro de que da la vuelta a la Tierra. Sí. Entonces, tú piensas que tiene todo el sentido, además, que porque la Antártida oficialmente, que lo puede buscar cualquiera, y se va a encontrar que es el continente más elevado en promedio de todos. Es decir, a la que uno se empieza a adentrar en lo que es las costas de la Antártida, enseguida sube como un plato de sopa, dijéramos, suben ahí y se eleva mucho el terreno. Entonces eso tiene todo el sentido que pueda contener, como continente que es además, que pueda contener las aguas que hay en todo el interior. Entonces,
¿Hay muro de hielo? Bueno, hay partes de la Antártida que habrán muros de hielo, obviamente, por las condiciones que se dan allí. Hay otras partes de la Antártida que no habrá muro de hielo en sí, sino simplemente lo que te estoy comentando, que a medida que te adentras en la Antártida, pues lo que es las montañas empiezan a ascender de forma muy rápida y muy elevada. Entonces, obviamente sería ya nos gustaría a muchos que hubiera libre acceso a lo que es la Antártida y poder sobre todo circunnavegarla entero, el perímetro. Primero para saber exactamente la distancia, cuánto mide en kilómetros todo ese perímetro, se podría saber, pero lamentablemente está el Tratado Antártico que no deja ir más allá del paralelo 60 de forma libre, ¿no? Pero ya te digo, en cuanto a lo de las murallas de hielo, se habla mucho y sí, hay partes que existen, pero tampoco es que exista, yo entienda como tal todo el perímetro, pero sí que se eleva muchísimo lo que es la Antártida y puede contener precisamente las aguas que hay dentro. Sí, como un tazón. Sí, exacto. Quería para dejarlo un poquito del cielo, pero para cerrar otra idea, ¿no? Porque siempre nos han explicado que existe una presión. Para tener una presión necesitas un contenedor. Entonces, si la atmósfera no está realmente cerrada, ¿cómo es posible que el vacío del espacio, que además de tener un frío absoluto, no nos succione? Porque no hay ningún tipo de contenedor. De contenedor en cuanto a que cierra, ¿no?, nuestra atmósfera. Debería de igualarse por termodinámica con el resto, ¿no?, que está fuera en ese vacío lleno de frío. Eso por un lado. Ya sé que te van a decir la gravedad, pero la gravedad también la podemos poner en tela de juicio. Mucha tela de juicio, sí. Claro. Por eso te explico al principio lo de Einstein, que cambió la gravedad, ¿no? Sí. Eso sería otro tema. Pero simplemente para cerrar el tema del cielo, con el cuestionamiento de la presión, cuando la atmósfera nos dicen que no tiene ningún tipo de contenedor. Y en cuanto a lo que dices tú del muro de hielo, bueno, está el almirante Beer, ¿no?, que son famosas también las charlas que dio en televisión, de que habían tierras más para explorar. Tienes también a todos los Vedas en toda su historia también que te cuentan de las tierras más allá, ¿no?, en esos círculos concéntricos. Y sobre todo el tema astrológicamente, no sé si vosotros también lo tocáis de alguna manera, pero arquetípicamente el signo que está rigiendo a lo que sería el perímetro más exterior es Capricornio, en ese movimiento solar, ¿no?, con donde el círculo es más grande y está más bajo en el movimiento solar. Y Capricornio lo rige Saturno y es el frío absoluto. Y ahí también estaría en concordancia arquetípicamente con la ubicación espacial que le pertoca, en el sentido más redirigido, ¿no?, como esa energía que está cerrando con ese frío antártico nuestro perímetro conocido. Y con los jesuitas. Bueno, Saturno sumamente relacionado con los jesuitas. Sí. Y bueno, capaz que se lo han apropiado ellos, pero ya sabemos también que las energías están ahí, no son ni buenas ni malas, y también hay que resignificar, ¿no?, muchos de los símbolos que han utilizado. Sí, ok. Entonces, ¿ustedes nos compartirían que la Tierra es como un tazón? Nosotros el modelo que barajamos es, no sé si han visto ustedes alguna vez una proyección azimutal de la esfera que está en el propio logo de la ONU. De la ONU. Sí. Exacto. Entonces ahí incluso tienen el mapa de Gleason, que está patentado de finales de 1800, que prácticamente es el mismo. Entonces la distribución concreta y exacta de los continentes no la tenemos, pero sí que nos basamos en ese mapa, en esa proyección circular. Porque si no es una esfera, que la Tierra es plana por mecánica de fluidos y por todas las observaciones que hemos dicho antes que existen, etcétera, que creo que ya a día de hoy todo el mundo puede comprobar. Entonces la Tierra se tiene que circunnavegar, que quiere decir que se da vuelta en círculo, como cuando sale uno de su casa, da la vuelta a la manzana y vuelve a aparecer en la puerta de casa. Entonces, si partimos de que la Tierra es plana, tiene que ser circular. Además, también tenemos, para corroborar todo eso, también tenemos el movimiento del Sol. En lo que es el Polo Norte, en las latitudes más cercanas a él, está lo que se llama el Sol de medianoche también, donde se puede ver el Sol ascender y descender durante 3 días, se ve completamente las 24 horas el Sol. Hablo en verano en el Polo Norte. En la zona de Rusia, las latitudes más altas, en Noruega, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos también un ejemplo empírico
de lo que hace el Sol, ese movimiento circular. De hecho, existe lo que es el analema solar, el dibujo que traza el Sol a lo largo de un año cuando lo fotografiamos siempre a la misma hora durante todos los días del año. Y podemos ver el círculo que hace el dibujo que traza el Sol en forma de 8, con la cabeza mucho más pequeña arriba y la panza mucho más grande abajo. Eso en el norte. En el sur se invierte por perspectiva. Entonces todo eso nos da a nosotros a entender como una prueba de que la Tierra se circunnavega, más aún siendo plana, obviamente. Y pueden buscarlo y van a encontrar el mapa de Gleason o cualquier proyección azimutal, más allá de que no sabemos exactamente cómo están distribuidos los continentes. ¿Por qué? Porque existe el Tratado Antártico, entre otras cosas, que nos hace imposible la libre circulación y la libre investigación. Claro, y sobre todo también matizar en el contexto de que la Tierra conocida capaz que no es tal y como nos la presentan en los mapas, ni hasta en el propio mapa de Gleason. O sea, al final hay una declinación magnética también, que hay muchos navegantes que la ponen en duda, ¿no? En ese cambiar durante los años, y a través de esa trampa matemática capaz que te hacen circunnavegar durante más tiempo y se podría costar en ciertos espacios, pero sobre todo el Tratado Antártico es como que te pone un límite a esa tierra que tú puedes llegar a conocer y por lo tanto, bueno, se abren un montón de incógnitas. Y bueno, para la gente que está escuchando mejor este tema, que le parece como de locos, ¿no? Bueno, simplemente decir que lo puede aparentar, pero hay desde navegantes, pilotos de avión, arquitectos, astrónomos, físicos, es decir, de todos los ámbitos de la academia hay gente presente que se está replanteando y a día de hoy la esfera se puede sostener que es una gran mentira. A partir de aquí, entre todos, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Tenemos que buscar la verdad si es que como sociedad queremos hacerlo, porque individualmente va a costar mucho. Y más con todas estas políticas de tratado que lo que hacen es hacer prohibiciones para que no se pueda averiguar. Claro. Y cada vez es más, cada vez son más las limitaciones que te ponen en todos los aspectos. Yo una vez tuve oportunidad de hablar con un piloto de aerolíneas argentinas, un piloto viejo, grande ya, que antes Aerolíneas tenía un vuelo transpolar a Oceanía. Que no era transpolar, porque no pasaba por los polos. No. Eso Marcelo, el piloto que es Marcelo, que está en el vídeo en internet, lo cuenta y dice, le llaman transpolar al rollo de marketing, ¿no? Porque claro. Era de cuántas, porque de transpolar nada. Es más, decía que si tenía algún tipo de problema no podía amerizar en lo que es más allá del paralelo 60. Se dice, no, antes nos estrellamos o tenemos que volver, pero no puedo traspasar esta línea porque está prohibido. Hay vídeos que la gente intenta traspasarla y tanto por mar te vienen los militares y en el cielo también salen los cazas a buscar. Sí, es tremendo el control que tienen sobre esa área y es constante la vigilancia. Sí, para dejar claro el tema, los pilotos de avión simplemente vuelan a 10 kilómetros o a 15 kilómetros y siempre vuelan con el morro hacia arriba para que genere sustentación. Y no tienen nunca en cuenta ningún tipo de curvaturas. Ellos asumen, pero en su vuelo, en su realidad, no toman ningún tipo de esfera ni corrigen todos los grados y los kilómetros que se deberían de corregir. Ya sé que dicen oficialmente que es por la velocidad tangencial, pero los manuales de pilotos se dice, y hasta los propios manuales de la NASA, se asume que se circunnavega, se vuela en una tierra plana y no rotatoria. Lo ponen todos los manuales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo que hay unas, ¿no? La naturaleza es de una manera, pero yo asumo que es de otra? Claro, de hecho nosotros en unas hipnosis hemos visto ya varias veces que los continentes están más cerca de lo que nos dicen, que es lo que tú nos estás compartiendo ahorita, que no sabemos a ciencia cierta cómo están, ¿no?, los continentes. Y también hemos visto, voy a tocar este punto, las líneas ley que nos marcan y que también utilizan algunos pilotos de la élite, por decirlo de alguna manera, para hacer como llegar más pronto o como usar atajos o como usar estos atajos que no ven los aviones comerciales o que no tienen permitido los aviones comerciales pasar. Entonces, lo que decía Lore del piloto con el que ella habló, que lo mismo te dijo, ¿no, Lore? Creo que atravesó directo, o sea, ni siquiera hubo curvatura ni nada. Claro, él me decía, yo las veces que lo hice nunca vi curvatura, nunca.
Nunca la vi. No puedo, él me decía, no lo puedo decir, pero nunca la vi. No la vio porque oficialmente la curvatura, te lo dicen también, ¿no? De las instituciones, no se puede ver a no ser que vueles por encima de los 15 kilómetros. Entonces, un piloto de línea regular nunca va a volar más de 10, 12 kilómetros. Por lo tanto, no estaría ni llegando a ese límite presupuesto para observar. Claro. Y en el caso de los militares, porque también tuve oportunidad de hablar con un piloto militar. Sí, los militares vuelan, tampoco, porque vuelan a ese límite de los 15 kilómetros. Lo suyo es que a día de hoy se han lanzado globos aerostáticos con cámaras rectilineales, que no ojo de pez, porque claro, no, si tiras algo con ojo de pez, puedes hacer esférica hasta esta habitación. Entonces, los globos que están ahí, que todo el mundo lo puede ver, cuando lanzan globos aerostáticos con cámaras rectilineales a 36 kilómetros de altura, el horizonte, es lo que ha explicado mi hermano antes, está a la altura de tus ojos. Tú si vivieras en una esfera, tú deberías de, conforme me elevo, dejar abajo el horizonte si es geométrico, pero no, sube contigo. Es como si fuera un plano infinito y a partir de ahí por eso decimos que al final el límite es óptico, no geométrico. Ok. Sí, en cuanto a eso, yo me quedé con algo que les iba a comentar justo de mi hija se fue a un campamento con un maestro de física y me llamaba mucho la atención que decía, podíamos ver el atardecer 2 veces. Y yo, ¿cómo 2 veces? Me dice, sí, así parados y luego nos acostaba y lo volvíamos a ver. Y yo, ándale, eso está padrísimo porque justo es lo que están diciendo ustedes. El horizonte se vuelve completamente óptico, ¿no? Y yo les comentaba a Nancy y a Lore el otro día, yo me acuerdo que cuando yo era chica, en el mar, con esta idea de hay una curvatura, yo veía que los barcos salían y venían así, ¿no? Como que se iba viendo el mástil chiquito y luego más grande, más grande, más grande. Ahora que ya vi otra cosa que es plano, ya mi cabeza, y lo entendí ahorita que estábamos hablando de la parte también del paradigma psicológico, ya mi cabeza ya ve que, ok, puedo ir en un avión y veo siempre plano, o sea, se ven las montañas lejos, 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 pero se siguen viendo al mismo nivel. Entonces, no es tanto el mástil que venga así, sino la distancia, ¿no? Pero como este paradigma psicológico, el que vive con esta idea de vives en una esfera, estás en una esfera, tu pensamiento te da eso, pero en el momento en que ya ves que existe otra, casualmente existe otra forma de verlo, entonces tu cerebro ya te da otro paradigma, ¿no? No, totalmente. Mira, tú lo que dices de los 2 atardeceres es muy curioso, ¿no? Que si saltas, obviamente que lo vas a ver 2 veces. Pero claro, aquí el problema viene cuando dicen, ¿no? Que el sol se ha escondido ya debajo de la curvatura y tú ya no lo puedes ver, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si le hago zoom a ese sol, el sol deja de estar cubierto por la curvatura y vuelve a aparecer, porque al final lo que estás haciendo es con X, con mejor resolución con la cámara, al entrar más luz estás ampliando la imagen. Es como... No, es como que el objeto lo ves más grande y entonces lo que estaba por debajo del horizonte vuelve a elevarse por encima. Vuelve a aparecer. Tienes una prueba de que no estaba por detrás de ningún horizonte, simplemente que tú no tenías la capacidad óptica con tus ojos, en cambio sí que lo tienes con la cámara, para ver el objeto más grande y por lo tanto le va a costar más por perspectiva, punto de fuga y refracción, pues ocultarse o perderse en esa infinidad, ¿no? Que al final es la atmósfera también. Entonces, bueno, hoy en día con las cámaras se pueden poner en entredicho muchas de las explicaciones que nos habían dado. Y matizar un ejemplo, J. Tolan, que es un ingeniero, se sube a un avión con una cámara infrarroja retocada por él y a 10 kilómetros de altura que viaja el avión, ven 1000 kilómetros de distancia y el horizonte todavía te queda más. Él distingue montañas a 1000 kilómetros. Oficialmente, la trigonometría esférica, en tu tangente visual a 10 kilómetros de altura, no podrías ver más de 360 kilómetros. Tocaría esa esfera en esa línea con ese horizonte geométrico. Y este hombre ve más el triple prácticamente de lo que oficialmente podría recorrer. Entonces, bueno, es cuestión de ponerse a investigar simplemente. Claro. Yo quería aportar un poquito aquí 2 cositas respecto a lo del tema del barco, del mástil. Sigue estando como sumario de evidencias, ¿no? Que es lo que se deja de ver, etcétera, por la curvatura de la Tierra.
Pero aquí es muy importante tener en cuenta que no nos lo dicen el tema de la refracción atmosférica, porque como decíamos antes, la atmósfera está lleno de vapor de agua también y de gases y se aplica la refracción atmosférica. Pero muy importante saber que el tema de la refracción atmosférica, de la fata morgana, que puede hacer también elevar objetos o que no se puede llegar a veces a distinguir con el horizonte y acaban desapareciendo como si fueran fantasmas o se ve una parte más que la otra, eso existe sobre un plano. Lo que ellos nos están diciendo oficialmente, porque el que ellos mismos te reconocen muchas veces que, por ejemplo, aquí tenemos el caso de que se ve desde Barcelona, se puede ver la isla de Mallorca prácticamente completa. Sí. Que está a 200 kilómetros, un poquito más, y está hasta grabada, no es que se fotografía y se graba y se ve varias veces al año. Entonces, ellos te dicen que sí, que la isla está por debajo de la curvatura, pero gracias a la refracción atmosférica hace elevarla y encima nos la deja recta, alineada y perfecta nuestra visual para que la fotografiemos y la grabemos. Entonces, la refracción atmosférica, igual que un montón de factores como y efectos como la fata morgana, claro que existen, claro que hacen elevar objetos, pero sobre el mismo plano del observador. ¿Por qué? Porque si nos vamos a un laboratorio a replicar ese experimento, ahí sí que lo podemos hacer en el mismo plano del observador. No existe un solo experimento científico que pueda replicar a través de refracción atmosférica que objetos que están debajo y ocultos por debajo del observador, o sea, en una esfera, por ejemplo, se eleven y además queden rectos. Eso no existe. Eso es como creer en Narnia, creer que hay unicornios. No, sinceramente. Entonces, no existe ningún experimento en ningún laboratorio simulando las condiciones que quieran que ocurra lo que ellos nos dicen que ocurre. La refracción atmosférica hace elevar objetos, sí, pero sobre el mismo plano de observación, nunca objetos que están detrás y ocultos por debajo de una supuesta esfera. Eso es imposible. Eso en cuanto a la refracción y el barco. Y luego, en cuanto a lo de los aviones, que antes decía también la compañera, que había hablado con el piloto, etcétera, evidentemente ellos, los pilotos cuando vuelan marcan, y más hoy en día, ¿no? Con los aviones que tienen ya, con toda la computarización que tienen los paneles, ellos vuelan de punto a punto, ponen aquí y la ruta más o menos que van a seguir, pero ya se lo calcula. Y evidentemente tienen un giróscopo y tienen un horizonte artificial, que eso les marca siempre el horizonte recto. Claro. Y nota cualquier movimiento del avión y está totalmente recto. Y luego, claro que tienen las líneas ley esta que decíais, son los jet streams. Ellos, igual que en el mar, existen líneas corrientes de agua que son más rápidas, en arriba también, en el cielo. Los famosos jet streams que además te pueden, hay jet streams que te pueden hacer correr muchísimo más el avión, ¿no? Como 200, 300 kilómetros más por hora. Y lo que pasa es que en los aviones existe una cosa que ellos dicen que es por seguridad, que un avión no puede coger a veces ciertas rutas alternativas que serían más rectas porque se alejarían mucho de las balizas de seguridad, de si tienen que aterrizar de emergencia, etcétera. Entonces también están muy condicionados por todas estas cuestiones de seguridad. Okay. Sí. Wow. Interesantísimo. Está súper. Sí. Mi cabeza está así como dando vueltas. No, mira, yo te diría que a día de hoy, o sea, hay pruebas, pero pruebas suficientes como para ya no solo dudar, sino replantearse todo esto que estamos hablando, toda esta mentira que nos han metido en la cabeza desde pequeños desde la esfera, ¿no? Entonces, cada cual sabrá si se quiere dar la oportunidad y profundizar en todos estos temas. Cada uno es libre para hacerlo, ¿no? Pero a día de hoy existen más que suficientes ya pruebas para ponerse uno a plantearlo seriamente. Y como siempre, una cosa, o sea, no es lo que sabes, sino lo que puedes demostrar. Y a día de hoy, cualquiera de nosotros puede demostrar que la mecánica de fluidos actúa como actúa, que las observaciones a larga distancia existen, que no se puede demostrar ningún movimiento de la Tierra, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos, como decía Jordi antes, esto no es una cosa de cuatro locos y por algo cada vez más se están sumando profesionales de todos los campos, como pilotos, como ingenieros, como arquitectos, a este cuestionamiento tan importante que uno se da cuenta de que lo es cuando ya se mete a recorrer. Yo voy a hacer una pregunta que creo que sé la respuesta, pero seguramente muchos de los que vean el video se la estarán cuestionando. ¿Por qué ustedes creen que esta élite, esta pirámide, lo que sea, quienes hayan decidido decir que la Tierra era redonda, ¿por qué? ¿Para qué o por qué muestran eso?
desde que tienes uso de razón hasta que te empiezas a cuestionar, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Qué ganarían o para qué? Bueno, la visión del mundo es muy importante, ¿no? Para la humanidad. Piensa que también nos agrupamos como sociedad en cuanto a buscar unos valores hasta de justicia, porque podemos comprobar entre todos que, no sé, concordamos en esas cosas. Entonces, la religión, hasta ese momento, ¿no? Hasta el siglo XVI, siglo XV, la venía manteniendo de una manera como que el hombre era muy importante, era el centro de todo. Por eso la primera psique, como he dicho al principio, de la primera herida de la psique, según Freud, es el modelo copernicanismo, porque a nosotros nos quita del centro y nos pone a dar vueltas alrededor de otro astro. Entonces, para el propio humano, tú ya no eres especial, tú ya eres algo más de esta creación que encima después te la ponen después del Big Bang, en una explosión, a vagar en un universo infinito que se va creando a sí mismo. Los presocráticos decían que de la nada nada sale. Y nosotros no, nosotros estamos creando un universo a función de que se va expandiendo. No sé qué pensarían, ¿no? Los antiguos griegos. Entonces, son esta misma religión la que... Digo la misma religión porque aparecen los jesuitas y te dicen, no, espérate. Nosotros desde ese academicismo religioso te vamos a plantear otro modelo. Entonces, a ti te alejan, ya no solo como el centro de ti mismo y de un propósito, porque eres importante para la creación, sino que, bueno, en una especie de suerte atea, da gracias que tienes una existencia, vive y a partir de ahí no te preguntes por esas cuestiones, ¿no? De quién eres, qué vienes a hacer aquí. Es lo que la importancia del terraplanismo, creo yo, que viene a traernos internamente a cada uno de nosotros esos cuestionamientos que cada uno tiene que desarrollar, pero desarrollar en base a que conoces al menos el lugar donde estás habitando o al menos conoces lo que no es, que te habían contado. Claro. Es de la propia iglesia que nace todo este pensamiento heliocéntrico. Eso es, también la gente tiene que darse cuenta. Sí. Y luego, más allá de, obviamente, lo que está explicando Jordi, ¿no? De esa insignificancia que te hacen creer que eres fruto de la casualidad, etcétera, y no que nos quitan del centro, nos vuelven insignificantes, pues luego siempre es por control. O sea, responder a tu pregunta es muy difícil. Lo que sí que es muy fácil es decirte que es por control. Y siempre se han dedicado a eso, a controlar. De hecho, por eso controlan los cuatro paradigmas, ¿no? Economía, política, ciencia y religión. Y podemos hablar de control de recursos naturales, de control de la población, de control de la información, de control de la mente, de control de territorios. ¿Quién sabe si hay más territorios más allá de lo que es el tema de la Antártida, ¿no? Que podrían ser también. Pues siempre es por control. Y sobre todo, y enlazado con lo que decía Jordi, por control espiritual. A nosotros es que realmente nos anulan por completo. Es un vaciado espiritual absoluto. Meternos en una esfera y a vagar por el infinito y no somos nada ni tenemos ningún propósito en la vida prácticamente. Y si encima lo sumas con la segunda herida que dejó escrita Freud, que es que venimos del mono, con el tema de la teoría de la evolución tal y como la cuentan, tal cual. Pues entonces ya tienes la ensalada perfecta para decir que eres nada. Para no plantear nada más. Sí, exacto. Para preocuparte en cómo sobrevivir, cómo mantener un trabajo que no te da más que nada para subsistir y todo lo demás, ¿no? Para todas las preocupaciones mundanas de todos los días que tiene un montón de... Es tristísimo. Sí, el control es el todo, en todos los paradigmas, y eso lo hemos visto y lo confirmamos y lo vemos día a día. Pero sí era la pregunta, porque yo sé que mucha gente va a decir, bueno, ¿y cómo por qué? Porque siempre ¿Para qué? Semejante teatro. Claro, exacto, como dicen los 4 locos aquí o los 5 locos aquí hablando, ¿para qué? Bueno, es para dar a conocer que hay algo más, para que te empieces a preguntar, para que empieces a cuestionar todo lo que ves afuera, ¿no? Y precisamente mira lo que han conseguido también, que todo aquel que se cuestiona algo más es señalado, discriminado, perseguido, ridiculizado, incluso atacado, ¿no? Totalmente. Por tus propios compañeros, por la propia sociedad. Sí. ¿Por qué? Porque esto hay un filósofo que lo explica muy bien, ¿no? Que dice que la sociedad no busca saber la verdad, sino lo único que busca es la seguridad. Y encima
más aún con el tipo de sociedad que tenemos, que nos hacen, no tenemos prácticamente, o sea, todo el mundo tiene que trabajar un montón de horas para tener resueltas lo más básico, ¿no? Que es el tema de la vivienda. En todos los países estamos igual, etcétera, etcétera. Entonces la gente tiene miedo, nos controlan con el miedo, que es la escasez, ¿no? Entonces, en la naturaleza abunda todo, pero nosotros en la sociedad que vivimos es la de la escasez y materialista además, ¿no? Entonces la sociedad no busca la verdad, busca la seguridad, y por eso el que se cuestiona y se replantea cosas, pues es perseguido, es etiquetado, censurado. Y además hay una cosa, que tú, para ejercer tu vocación, en el buen caso que la hayas encontrado como profesión, tú tienes que sacarte una licencia. Ya no solo pasar por un academicismo, un rigor establecido, unas ideas, sino que encima, como te ven como un ser licencioso, es decir, el que va a transgredir la moral social y sexual de las cosas, entonces tú necesitas unos permisos especiales. Así estamos, en todos los ámbitos de la vida. Tú no puedes pensar por ti mismo y dedicarle al resto de tu comunidad lo que has podido aprender. No, porque tú no tienes licencia para ejercerlo. Y lo que han hecho también es adoctrinar, que bueno, ya lo dijeron muy bien, adoctrinar a los demás. O sea, los mismos soldados son los mismos que te rodean, ¿no? Esto pasó cuando lo de hace 3 años, que si lo decimos nos banean el video, ya saben. Entonces tú salías a la calle sin el bozal y el de al lado te decía, ¿por qué no tienes el bozal, por favor? O sea, el adoctrinamiento que viene caminando desde todo lo que hemos dicho, ¿no? Y todo a través del miedo. Exacto. Del miedo. Por eso yo celebro lo que pasó hace 3 años. De verdad, sí, se enfermó mucha gente, pero al menos la pregunta antes era, no, antes de que pasara todo esto, claro, nosotros ya estábamos metidos en este tema y en otros decían, no, pero el engaño no puede ser tan grande, ¿cómo se van a estar confabulados todas las agencias espaciales? Bueno, pues pasó esto y mucha gente se ha dado cuenta que todas las agencias de salud están confabuladas y recibían órdenes, directrices de esos estamentos supranacionales que ya dicen lo que tienes que hacer, cómo tienes que ver el problema y qué soluciones acordar. Entonces, bueno, al menos la gente hoy en día, más allá de ver un engaño muy, muy fuerte, ¿no?, para cada uno de nosotros, como es el de la salud, también se ha dado cuenta de que el engaño sí que puede ser mayúsculo. Y que estén al final todas las asociaciones pues compinchadas, por llamarlo de alguna manera, pero no porque la gente que trabaja ahí dentro, como los médicos, sepan que están haciendo el mal y estén mintiendo, no, simplemente porque repiten la doctrina que se les ha enseñado. El adoctrinamiento. Y lo que llamaba mucho la atención, bueno, en este punto específico, era que todo el mundo repetía el mismo discurso. Todos decían lo mismo. Pues tú imagínate, en el caso de la astronomía, que miden las distancias de lo que son estrellas, no sé, exoplanetas, por el corrimiento al rojo, es decir, por la onda, sabéis vosotras que tienen unos colores, ¿no? La onda que nosotros podemos ver, hay muchas más, pero entonces depende de si es rojo, está mucho más lejos. ¿Por qué? Porque el rojo se estira mucho más. Bueno, claro, un astrofísico, pues sí, coge sus cálculos y sus modelos, sus tablas, y dice, bueno, pues como tiene este rojo, tiene que estar a tanta distancia más que el otro, que no tiene esta luz que nos llega con este color tan intenso. Bueno, él no te está engañando, él está simplemente procesando y deduciendo en base a lo que ha aprendido. Claro. ¿Qué vas a saber dónde está eso? Bueno, de hecho, eso que tú dices viene amarrado a los años luz que te manejan tanto. Entonces, cuando te manejan los años luz, tú sientes, como decíamos, que eres una hormiga en medio de nada, en medio de una esfera, y entonces estás a años luz de poder liberarte o salirte o ver qué más hay. Y realmente esa medida de los años luz es porque lo que tú dices, ¿no? Es el adoctrinamiento, pero en realidad no son años luz. En realidad nosotras, bueno, hemos visto que los planetas están más cerca, que hay luminosidad, que la luna se puede acceder, que el sol, etcétera. Entonces, eso de años luz también es un engaño completo. No sé si estén de acuerdo. Mira, hay un vídeo muy bueno de Eric Dollar, que es un ingeniero actual todavía, que está con el tema del sol eléctrico y del universo eléctrico. Y si te dice que arriba, en el espacio, la luz, tal y como no la venden, no puede viajar, entonces él te dice que los años luz son todo mentira. Porque si se mide con la luz y en el espacio no puede viajar la luz, ¿de qué estamos hablando, no? Claro.
Imagínate. Le hubiesen puesto otro nombre. No, porque no existe las distancias. No existe eso, las claro. distancias. Entonces, Más les allá. recomiendo, busquen a Eric Dollar, que es súper interesante, además, Ok. como Sí, el modelo que propone todo el universo eléctrico y sobre todo con el sol, ¿no? Que es un transformador que dice él. Estamos hablando de alguien que ha estudiado mucho el tema a profundidad. Entonces, es interesante, ¿no? Además, luego con la luz tienes también el problema, que está todo relacionado, ¿no? Tienes el problema de que a veces actúa como onda y otras veces se comporta como partícula. ¿Por qué? Porque precisamente para todo se necesita un medio y la onda necesita un medio para propagarse. Pero no, en el espacio se propaga a través porque es una partícula. Entonces aparece y desaparece y vuelve a aparecer cuando ellos quieren. Porque les falta ese medio. Les falta el medio que necesitan para que la onda se propague. Claro, entonces sustituyen lo que es la partícula por una pequeña masa que tiene que tener y por lo tanto se puede mantener la gravedad entre ellas, ¿no? Pero sí, la luz, para la oficialidad, tiene un problema de género. No sabes si es onda o partícula. Anda ahí divagando. Exacto. Y bueno, ahorita que dijiste la gravedad, que también yo siempre he puesto en tela de juicio la gravedad, digo, no soy científica, pero me llama mucho la atención esta parte que te dicen, estás pegado o pegada a, y como ustedes bien decían, si es la gravedad y la Tierra, Australia no se cae, el agua, ¿qué pasa, no? ¿Cómo funciona la gravedad? Y bueno, creo que ustedes tienen la respuesta. Es muy cortito y creo que muy claro. La gravedad, para mí, no es una fuerza. Y no es una fuerza porque no se ha comprobado nunca que un cuerpo pueda atraer a otro solamente por su masa. Podrá haber otra cosa que interactúe entre ellos, como por ejemplo el electromagnetismo, las cargas. Pero que un cuerpo atraiga a otro solo por su masa, eso no está demostrado. Con lo cual, para mí, la gravedad no es ninguna fuerza. No claro, existe. Hay con la gravedad, que la palabra gravedad viene de gravitas, que es peso. Es decir, las cosas caen por su propio peso. Pero sabemos, por ejemplo, que la atmósfera está cargado positivamente, el suelo está eléctricamente en negativo, igual que nuestro propio pH interno, con esos electrones. Y entonces por ahí hay una interacción, por eso los rayos se buscan, ¿no? El toma tierra famoso. Pero si tú tienes dos objetos y los dejas, ¿qué pasa? ¿Que caen los dos? Bueno, dependerá. Pues si dejo caer una piedra, cae. Pero en la otra mano tengo un globo y se va para arriba. Entonces, que me vas a hablar de densidad. Entonces ya no hay, ahí la gravedad la dejamos de un lado y entra la densidad en juego, ¿no? De Arquímedes. Claro. No, es que es curioso, ¿no? Porque mi hermano decía lo de la masa, que está todo relacionado, porque la masa de un cuerpo es el volumen del mismo por la densidad que tiene. Entonces, bueno, el volumen de la Tierra nos dicen, vamos a creérnoslo, ¿no? 40.000 kilómetros de circunferencia, pero ¿y la densidad de la Tierra? Pero si tú has perforado 12 kilómetros de los 6.300 kilómetros de radio, que es un 0,02%, ¿tú qué narices vas a ver qué densidad tiene? Pero claro, necesitas esa densidad porque multiplicada por el volumen, que ya viene dado por Eratóstenes, entonces tienes una masa. Y si tienes una masa de un objeto y tienes otra masa de otro objeto, como son los planetas, entonces tú ya puedes establecer ahí una relación de las mismas gravitacionalmente. Pero luego, claro, tienen el gran problema de los tres cuerpos oficialmente. Que, vale, con dos cuerpos todavía te lo puedo mantener, como orbita uno alrededor del otro. Que todo se puede explicar por electromagnetismo. Todo se puede explicar por el electromagnetismo. Por eso los físicos aquí rigen unas leyes, pero cuando estamos hablando de astronomía, los físicos se caen. Y eso ya es físicas teóricas que no se pueden comprobar. Y hay otras leyes. Entonces, la gravedad ya te dicen que es una aceleración, ¿no? Es el propio peso, ¿no? Que sería la G, esa aceleración con la de 9,8 metros por segundo al cuadrado por la masa del propio objeto, que al final vendría a ser lo mismo que la fuerza, esa aceleración por la propia masa. Pero claro, a ti te meten la G, ya te la dan en el colegio, no, mira, hay que calcular y yo te doy la G, 9,8, mira qué bien, ya la sabemos. Y todo el mundo dice que sí es por el centro de la Tierra que atrae las cosas. Entonces, claro, todo eso va calando en nuestro subconsciente y ya no vamos a repreguntarnos el origen de los mismos. Y ahorita me llama la atención que dice lo del centro de la Tierra. ¿Ustedes qué piensan o qué han visto? Nosotros igual hemos visto y hay muchas teorías y científicos de esta parte de la Tierra que hay de un hemisferio al otro un pasaje que hemos visto que de repente pasan naves que o sea, atraviesa todo. ¿Ustedes qué piensan?
Yo no lo he visto, no te puedo decir mucho más. Obviamente que la Tierra hay cavidades, hay huecos en la Tierra, hay túneles, obviamente. Claro. Cualquiera que haya hecho espeleología, nosotros hemos hecho alguna vez también, nos hemos metido horas y horas debajo de la Tierra por túneles. Pero más allá de eso, yo no te puedo decir el tema de las naves, ni mucho menos. Sí, yo sé, que son muy científicos, pero está perfecto porque así nosotros compartimos lo que más o menos hemos visto. No, está bien. Mira, y para dejar apuntado esto, porque cuando hablábamos de la gravedad, primero, ¿a qué gravedad nos referimos, no? ¿A la de Newton? Que es supuestamente un cuerpo atrae a otro, o al de, como no les valía para el espacio exterior, pues ahí tuvo que venir Einstein también doblando el tiempo y el espacio, que es una barbaridad, ¿no? Porque al final, dame tú una partícula de tiempo, o cuánto tiempo hay en un metro cúbico, ¿no? Son conceptos humanos, el tiempo y el espacio, obviamente. No se pueden doblar como nos quieren hacer, aunque con matemáticas y con ecuaciones, al final con fórmulas lleguen a soluciones, pero eso no es real, ¿no? Por algo Tesla se reía de Einstein, ¿no? Cuando proponía todas estas locuras. Pero incluso con la gravedad, la supuesta gravedad de Newton, te voy a leer un fragmento que lo pueden encontrar cualquiera si buscan en la página de la Universidad de Oxford, en el Newton Project. Ahí están todas las cartas manuscritas, incluso del propio Newton, ¿no? Y en una de ellas, que le escribió a su amigo el doctor Belday, el propio Newton decía: desearía que usted no me atribuyera a mí la gravedad innata, que la gravedad debiera ser innata, inherente y esencial a la materia, de modo que un cuerpo pudiera actuar sobre otro a la distancia a través de un vacío, sin la mediación de ninguna otra cosa, es para mí un absurdo tan grande que creo que ningún hombre que tenga en materias filosóficas una facultad competente de pensamiento puede caer jamás en él. Es decir, ni al propio Newton se creía que un cuerpo podía atraer a otro simplemente por su masa. Debía haber algo en medio que en todo caso atrayera o repeliera. ¿Entienden? Sí, claro. Ni él se la creyó. No, porque él nunca defendió, nunca defendió eso. Claro. Ha sido a posteriori que le han cargado el muerto, que se dice. Oye, y vi en su canal algo que decían también del péndulo de Foucault, que ahí en ese péndulo se puede ver si es circular o no la Tierra. No, el péndulo de Foucault supuestamente lo que detecta es el movimiento de la Tierra. Eso. No si es circular o no. Ok. De hecho, en un montón de museos, a los niños de pequeños, a nosotros también lo hicieron, los llevan a ver el supuesto péndulo con el movimiento. Pero claro, lo que no te dicen es que ese péndulo tiene un motor, tiene un electroimán, porque si no se pararía. Sí, porque si la Tierra se está moviendo no se tendría que parar, pero claro, sí que se paran, ¿no? Y además hay un montón de péndulos que no giran ni siquiera en la dirección que tendría que girar la Tierra, que giran para el otro lado. No sé, la gente no los puede replicar en sí. Entonces hay un montón de errores. Y por no hablar de la falla de Araiz también, cuando hay un eclipse de sol, que el supuesto péndulo no avanza hacia donde tiene que avanzar y se queda en la misma perpendicular. O sea, de hecho, el propio Foucault no se quedó contento y luego inventó el giróscopo. Ok. Claro. Ah, perfecto, entiendo. Entonces el péndulo, si no tuviera esto como tipo reloj, por decirlo, o un movimiento, se para. Claro. Sí. Necesita un imán para generar un movimiento perfecto. Claro. Para que lo alimente. Si no, por el movimiento de la Tierra, ese Coriolis que te explican, por favor. Si existiera el Coriolis como tal, ni un avión podría realmente descender y llegar a buen puerto, ni un francotirador podría tirar una bala, porque tenía que estar calculando, dependiendo del lugar de la Tierra donde esté el paralelo, calcular ahí el giro de la Tierra, y simplemente dejando, yo qué sé, un helicóptero arriba, dejando pasar el tiempo, debería bajar nuevamente y ya estaría en otro lugar. Entonces, cuando te explican las cosas de una manera, pero cuando tú buscas ahí contraargumentaciones, entonces no, pero entonces es solidaria la atmósfera. Bueno, pues si es solidaria la atmósfera, ¿qué va a medir un péndulo que encima está dentro de la atmósfera? Pero déjame decir que, o sea, lo que es el Coriolis existe. Lo que pasa es que el Coriolis es un efecto que sí que existe, pero no es una fuerza. Es un efecto y se da cuando un cuerpo se quiere desprender de otro que está en movimiento. Aquí el problema
Es como cuando estás en el coche. Existe el efecto Coriolis. Está bien, si un objeto que está del coche se está moviendo y tú te quieres salir del coche, vas a notar el efecto Coriolis, pero es un efecto, no una fuerza. Aquí el problema es que no está demostrado que la Tierra se mueva, con lo cual no se puede aplicar el efecto Coriolis a la Tierra, porque la Tierra está quieta. Ok, ¿Entendéis? entonces, sí, si la Tierra no se mueve, ¿está la Tierra flotando o está sobre algo o está qué? Y mira, yo Eso no te es- puedo decir sobre qué está la Tierra. No, pero de lo que ustedes han, o sea, no sé si No, pero planteé mira, bien la pregunta. se ha perforado 12 kilómetros de la Tierra. 12 kilómetros. El pozo Nada. Supercola en 1992 tuvieron que cerrar después de 8 años de excavación. O sea, Ujú. yo no sé lo que hay debajo de la Tierra. Los Vedas te lo dibujan simbólicamente, obviamente, como que hay una tortuga y un elefante. Sí. Sí, sí, Ujú. sí. Pero yo no sé sobre qué se sostiene la Tierra. ¿Saben Es lo que yo he visto? No sé si han visto esta serie de Westworld, que en una parte sale como una maqueta, tal cual. Así es como nosotros la hemos visto, como si fuera una maqueta, como una maqueta de niños, así, puesta. Eso Todo es puede lo que ser. hemos visto. Sí, Y exacto. también te digo que sobre algo estará. Porque Sí, o sea, sí, sobre sí. algo tendrá que estar. Tiene que estar. Sí, Sí. porque No. hemos visto esta parte de que está ahí, sí está. Sí, y vuelvo al dibujo Sí. del Bosco, ¿no? La pintura del Bosco, así tal cual sí lo hemos visto también. Sí, perdona, matizar una cosita, porque es verdad que se han perforado 12 kilómetros, que la rueda de prensa de los rusos es un drama, porque decían que de lo que nos pensábamos que encontraríamos en la corteza terrestre, todo lo contrario, ¿vale? Se rompieron las máquinas, las cosas no tenían que estar como se las encontraron, un drama. Pero la gente que sabe dirá, no, pero se han tirado ondas, ¿no? Las ondas P y las ondas S. Sí, bueno, pero las ondas, tú sabes que, por ejemplo, un hormigón no tienes telefonía, porque la sonda depende con qué densidad se encuentre de materiales, pues ahí tiene una interacción distinta, hasta para poder volver. Entonces, si tú has perforado 12 kilómetros, es lo de antes con la densidad de la Tierra. ¿Cómo sabes los materiales con los que se encuentra? O sea, ¿cómo sabes que baja a tal distancia y vuelve a subir? Entonces, todo es un constructo teórico, pero a la hora de la verdad no hay nada comprobado. Ok. Igual, Bueno, pues a mí me parece súper interesante lo que comentáis también del tema de que a través de regresiones o de salidas del cuerpo se pueda también investigar, pues, o sacar información que muchas veces pues, entiendo yo que puede ser subjetiva, pero eso no invalida que se pueda intentar experimentar o intentar visualizar o traer incluso información que puede estar en otros planos a este, ¿no? Entonces, perfecto, simplemente que nosotros intentamos ser siempre lo más empíricos posible Ya está al tocar perfecto. estos temas, pero que me parece excelente que se intente traer también información de otras maneras que a lo mejor no pueden ser tan materiales o tan empíricas, pero no dejan de ser válidas en el sentido de investigar. sí, porque la KGB usaba gente como nosotras para sacar información del enemigo y demás, así que es lo que hacemos. Hay múltiples informes desclasificados ya a día de hoy también que se tratan, ¿no? de todo esto a través de hipnosis, de regresiones, de los campos con la mente, etcétera, etcétera, de poder entrar en ellos y sacar información. Evidentemente son válidos muchas veces. Sí. Hay un informe, perdona, hay un informe de la CIA desclasificado que Irul siempre lo relata, ¿no? Que empezaron con militares a trabajar todo lo que son los campos astrales. Y el informe dice que no se puede seguir explorando si no se puede reconocer que existan otros tipos de entidades energéticas en esos planos. Eso se llama Informe Monroe. Sí. Okay. Y el Getaway. Informe Monroe. Fíjense que nosotros pues empezamos, como dice Lore, a hacer este trabajo, lo hacemos y nos hemos encontrado con muchas personas que al hacerles la hipnosis nos han traído esta información de la Tierra, nos han traído información que hemos ido hilando y como bien dices, David, es interesante porque inclusive nosotras no íbamos a buscar específicamente al principio cómo era la Tierra, sí, nos salió y empezamos a ver y decíamos,
a ver, espérame, ¿cómo es esto? Es decir, sin esperar nada nosotros. Después ya nosotros hicimos exploraciones por nuestra cuenta que están en el canal y hemos encontrado eso. Realmente nosotras no tenemos religión, no tenemos ningún partido político, o sea, realmente hemos crecido así, somos libres. Nunca tuvimos una religión, nunca. Entonces, eso sí nos ha aportado algo a no tener como estas ideas fijas, ¿no? A no decir, no, esto es mentira. Y aunado a eso, de todas maneras, cuando hemos visto cómo están las formas, es algo extraordinario. Y por eso, bueno, estamos ahora con ustedes porque, como bien dices, hilamos todo, unimos todo y vamos viendo de diferentes campos que vamos bien, ¿no? Que estamos en lo correcto construyendo como esta verdad, entre comillas la verdad, ¿no? Pues estupendo, ya te digo, sí, evidentemente el no estar arraigado a lo mejor a una religión, a una creencia, pues tienes cierta también libertad, ¿no? Y no estás tan condicionado para poder buscar y encontrar muchas veces. Así que ya te digo, bienvenido a todos los campos de estudio de investigación, que seguro que se puede sacar muchísimo más de lo que pensamos. Mucho más, sí. Sí, yo coincido, ¿eh? Al final, las religiones, más allá que tienen buenos valores todas, siempre se puede como ya destilar alguna cosita, ¿no? Para uno mismo, pero también hay que diferenciar lo que es la creencia de la fe activa, en cuanto que tú has vivido algo, lo has podido comprobar y a partir de ahí tú te puedes desarrollar. Siempre, a mi entender, nos han presentado unas religiones que nos ligan a las mismas con unos condicionamientos y a partir de ahí pues vemos la vida, ¿no? Con esos filtros. Y lo que vosotras estáis haciendo, igual que muchos de nosotros, al albergar y al poder comprobar tantas mentiras, pues es tomar la iniciativa propia, echarse ahí la mochila uno al hombro y experimentar y pensar por uno mismo. Capaz que llegamos a conclusiones equivocadas, pero al menos eran las nuestras, porque ya estamos hartos de mentiras de los demás. Sí. Es correcto. Total. Y del miedo, como lo hemos mencionado tanto, ¿no? Que te manipulen por el miedo y de esta manera no podemos avanzar. Entonces, pues sí. Claro, que el miedo al final nos bloquea, el miedo... Claro, te paraliza. Te paraliza. No, y lo que decían de que te quieren meter en una manada, ¿no? Todos borregos, vamos ahí mismo. O sea, pues no se vale. Claro. Sí, bueno, esa es la individualidad de cada uno que tenemos que ir despertando y claro, la vida tiene que ser algo más. Al final, también las religiones han abordado, ¿no? A través de las palabras y los conceptos, pues lo que es el alma, lo que es el espíritu. También de vez en cuando está bien revisar a esos anteriores humanos que llegaron a la capacitación de intentar comprender ese otro aspecto del ser humano, ¿no? Y nosotros nos estamos dando cuenta de, bueno, equivocados en mayor o menor medida, pero estaban intentando dibujar algo que todos tenemos. Entonces, esta existencia debe ser algo mucho más grande de lo que, sobre todo, el mundo ateo actual nos quiere presentar como única realidad. Así es. Por eso el volver a formularte, ¿no? Esas grandes preguntas de la humanidad, de quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos aquí, cuál es nuestro propósito, preguntas que estaban enterradas y que a mí particularmente el cuestionamiento de la Tierra plana con todo lo que conlleva, pues me ha vuelto a resurgir de una manera muy, muy profunda. Entonces ya no es un camino solo hacia afuera por conocerlo de fuera, sino también un camino por conocerlo de dentro, que siempre lo he tenido, pero ahora con muchísima más fuerza y con muchas más herramientas. Por ejemplo, la herramienta del éter, que simplemente le habían borrado el mapa. Y precisamente, entre otras cosas, porque no les cuadraba uno de los experimentos que hicieron para demostrar el movimiento de la Tierra. Ahí desterraron, enterraron el éter y como mucho ahora están oficialmente hablando del éter encubiertamente con el bosón de Higgs, etcétera, etcétera. Pero ni siquiera se atreven a mencionar el éter, cuando todas las civilizaciones anteriores tenían al éter como el quinto elemento, ¿no? Como claro, aquel medio que todo lo permea, que tiene unas propiedades increíbles, que a todos nos conecta, ese medio por donde pueden viajar cosas, por donde se pueden materializar cosas, que puede dar respuesta prácticamente a todo. Y es gracias a todo este camino que estamos volviendo a cuestionar y a recorrer que nos estamos encontrando con respuestas externas e internas y sobre todo que están conectadas con nosotros, con todos nosotros y con todo el cosmos.
Sí, porque además escuchas, yo que sé, a biólogos, ¿no? Como Stefan Lanka, y te habla del éter, pero dentro de la propia biología, dentro de nuestro propio cuerpo, donde se genera la energía. Una vez se han creado a través del el magnetismo, separación de cargas, y luego viene la electricidad, como a rellenar la materia. Entonces te das cuenta de que la biología, la astronomía, la astrología, está todo relacionado con esos vórtices de energía. Hay una frase de Mike Wang-ho, también todo el mundo que la quiera, la invito a escucharla, que dice: si el organismo nuestro es eléctrico e igualmente el universo lo ¿es el universo un organismo? Pues a partir de ahí también te puedes hacer otro tipo de reflexiones, como digo antes, por los cuales ya han pasado otros seres que habrán llegado a sus comprensiones, pero también es tomarlo y ponerlo encima de la mesa para cada uno poder desarrollar, ¿no?, su propia destilación. Así es. Y bueno, me encantó lo que dijo David exactamente. Yo creo que con eso nos vamos quedando, exacto, porque nosotros, de hecho, cuando hacemos las hipnosis decimos, vamos al éter. Vamos a bajar la información del éter. Tal cual. Sí. Entonces tocamos, nos conectamos al éter, tocamos el éter y de ahí bajamos toda la información. Tal cual que vibra en ondas, que se mueve en ondas, que era lo que decíamos hace rato, de los años luz. Entonces, no, o sea, ahí más comprobamos que exactamente en el éter está la información y está dentro de nosotros también. Estaría todo, bueno, tiene unas propiedades increíbles, sí, ¿no? Todo tendría. Pero fíjate que antiguamente al éter se llamaba el éter luminífero, porque, o sea, yo, por ejemplo, del éter, o sea, prácticamente no sabía nada hasta que no me metí en este cuestionamiento y camino de la Tierra plana. ¿Y por qué le llamaban el éter luminífero? Porque era a través del cual las ondas de luz también se propagaban. Entonces, y de ahí el famoso experimento de Michelson-Gate, pero sobre todo el de Michelson-Morley, que intentaban medir el movimiento de la Tierra. Entonces ellos, con unos haces de luz, con un experimento que montaron súper concreto, y se dieron mucho tiempo para hacerlo. Y claro, si disparaban un haz de luz en una dirección y era la misma dirección en la que supuestamente está rotando la Tierra, ellos decían, tenemos que encontrar la velocidad de rotación sumada a la velocidad de la luz. Y no la encontraban. Hicieron el experimento en un sentido, en otro sentido. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Lo hicieron en verano, en invierno, en otoño, en primavera. Y siempre les daba el mismo resultado. Entonces, hombre, pues la Tierra está quieta. Pero no, la Tierra está quieta, no podían asumir que la Tierra estaba quieta. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Bueno, al cabo de poco vino Einstein y tuvo que decir que la velocidad de la luz siempre era relativa al observador, porque tenían que partir de que la Tierra sí que se movía. O sea, plantearse realmente que la Tierra estaba quieta, eso era imposible, aunque les costó enterrar al éter para siempre. Claro. De ahí también el tema de que nosotros nos hemos encontrado todo este paradigma y todo este cuestionamiento y conocimiento del éter a través de caminar por este tema de la Tierra plana. Sí, lo ha traído todo. ¿No? Claro, lo ha traído todo, incluso a este elemento que estaba perdido. Claro, esas casi siempre salen de premisas, ¿no? Y esas premisas las asumen y a partir de ahí construyen la teoría. Y ahora no recuerdo qué astrónomo famoso fue, pero que decía que la responsabilidad de ser el centro de la creación había que descartarla hasta, bueno, ponerla como última opción de todas. Es que lleva mucha... Edwin Hubble, conlleva mucha responsabilidad. Es por esa herida justamente de Freud, ¿no? De la psique. Sí. La responsabilidad de ser el centro, de que tú estás aquí por algo y que la creación gira alrededor tuyo, al humano a veces le da vértigo pensarlo, y más en el mundo ya que nos han instalado. Y que no les conviene. Es el no hacerse cargo. Y claro, igual que la salud. No, tú sé paciente, vete al médico que te diga, ¿no? ¿Cómo que vete al médico? Todo te viene por algo, a través de Hammer vas entendiendo también esa parte más álmica de la psique. Entonces, hazte cargo de lo que has sentido, de los programas que tienes establecidos, intenta modificar, ¿no? También ese aspecto de cómo ves los problemas, porque no son como tales. Pero bueno, nosotros los hacemos ahí duraderos en el tiempo y a partir de ahí, pues claro, se nos generan lo que le llamamos enfermedades, pero hazte cargo de ti, es lo que tú decías, ¿no, Aira, Lore? Sí, y sí, porque nadie se hace cargo, siempre es responsabilidad de otro. Entonces siempre, no, que me hicieron, no sé, me hicieron esto, me hicieron sentir esto, no, o sea, sos vos, fíjate lo que estás haciendo.
O qué permitís que te hagan, claro. Y eso cierra nuevamente con lo que es éter, cierra nuevamente con las creencias, cierra nuevamente, porque si tú dejas de creer, como bien dices, en la salud como tal, como te la presentan, entonces crees en qué, en ti, ¿no? Y regresas a ti. Regresa. Claro. Él dijo, sé paciente, y me hizo boom la cabeza, porque es verdad, cuando vos decís, soy paciente del doctor tal. Ajá. Ser paciente es tener toda la paciencia del mundo y esperar que. O dar toda tu energía a esa persona a ver cuándo, ¿no? A ver qué, claro. Y de últimas, al menos antes al médico ibas a consultar, ibas a las consultas. Ahora ya no consultas nada, ahora ya te viene dado todo lo que tienes que hacer. Tú ya lo preguntas. Claro. Sí, porque te atienden a través de Skype, de cualquier plataforma, sin revisarte. O sea, ¿qué sentís? Dolor de cabeza, ay, tenés fiebre, ay, bueno, es esto. Tómate esto. Claro, pero ellos, igual que la psicología al final que nace con la palabra psique, que es alma, o ya no se estudia, porque esa parte álmica se ha apartado de la academia. Entonces, bueno, claro, hay un montón de la remisión espontánea, el efecto placebo. Hoy en día no se pueden explicar en ese ámbito, pero también estamos hablando de energías, de que tú estás emanando cierta vibración. Como decía Tesla, todo es energía, vibración y frecuencia. Y a partir de ahí vas a entender los secretos del universo y de ti mismo. Entonces, bueno, es también retomar todo ese conocimiento que en algún momento se tuvo en ciertos puntos de la humanidad y de la sociedad y hacerlo nuestros y seguir profundizando en los mismos. Sí, tenemos que salir forzosamente de la Matrix. De la cajita de ya, o sea, sí o sí. El encasillamiento. Exactamente. O salimos. Dale, pues. o vuelves a dar la vuelta o no en la Tierra, o vuelves a quedarte aquí, ya no. A mí, chicas, me están esperando que viene Iru justamente ahora. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, de verdad, gracias por la plática, chicos. Gracias por su conocimiento, gracias por escucharnos. Y bueno, corto la grabación, 1000 gracias. Y ponemos en la cajita su canal para que lo sigan. Gracias. Gracias a ustedes.